1968-2023. 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural. Hola, el día de hoy recordarles que estamos en el marco del festejo del 55 aniversario de la transformación Icas-Aguas, y bueno, me da mucho gusto que el día de hoy nos encontramos en el municipio de Calera, Zacatecas, en la casa del maestro Carlos Pérez Carrillo, quien fue el primer director de la Escuela de Ingeniería. Y pues bueno, maestro, un gusto que nos reciba, pero me gustaría mucho preguntarle en qué año formó parte de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Zacatecas. Anteriormente decíamos realmente como ya estoy viejito, son fechas que uno nunca las considera fundamentales, pero fue exactamente cuando se hizo la transición de ser Instituto de Ciencias, Autónomo de Ciencias, a ser la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue en ese tiempo, aproximadamente por los años 60 más o menos, un poquito antes de entre el 58 y el 60, más o menos en ese tiempo. ¿Cuáles fueron los primeros, aquellos momentos importantes que usted vivió en esta transformación? Sí, miren, efectivamente, el Instituto de Ciencias ya había alcanzado un alto grado académico. Es decir, los estudios que se hacían incluso en la Escuela de Derecho, la Escuela de Derecho que formaba licenciados en Derecho, pues era una escuela de carácter universitario, y realmente quien fundó las demás escuelas que vinieron a constituir la universidad fue el licenciado Abraham Torres Viramontes. Él fue el iniciador de todo y el formador de todo para pasar de ser instituto a ser universidad. Y aun cuando, por ejemplo, en aquel tiempo el gobernador constitucional del estado era José Rodríguez Elías, él quería que se hiciera universidad, y el licenciado Torres quería que se hiciera universidad hasta que no se compactara precisamente todas las carreras universitarias. Fundó varias escuelas, como la Escuela de Ingeniero Agrónomo, la Escuela de Veterinaria, hasta la Escuela de Medicina, fundamentalmente la Escuela de Medicina, y a ese le dedicó mucho tiempo, siendo director en aquella ocasión el doctor Argüelles. Realmente el que le vino dando un carácter ya universitario a la universidad fue el licenciado Abraham Torres Viramontes. Siendo él era director del Instituto de Ciencias, era direcciones, no eran rectorías, eran direcciones. Y aun cuando, por ejemplo, López Mateos, que era muy amigo del licenciado Abraham Torres, le decía mi joven rector, pero en realidad era director. Pero fueron las personas que intervinieron directamente. Siendo presidente, les digo yo, el presidente de la República y el director del ICAS en ese tiempo, el licenciado Abraham Torres Viramontes, y el gobernador del estado, José Rodríguez Elías. Entonces, aún cuando el licenciado Torres no quería que se hiciera universidad, el que realmente la hizo, pues para mí pienso que a la fuerza fue el señor gobernador José Rodríguez Elías. Y ha funcionado perfectamente bien, y hasta se ha ampliado con otras escuelas nuevas.
Maestro Carlos, ¿cuál era la visión en aquellos años del instituto? ¿Era un instituto para el pueblo? Sí, desde que se fundó el instituto, originalmente era Instituto de Ciencias, y ese se fundó en Jerez. Se fundó en Jerez y de Jerez pasó a la capital y dependía, no era autónomo, dependía de gobierno del estado y fundamentalmente del gobernador. El gobernador era el que nominaba o el que ponía los directores. Yo ingresé a la institución, en aquel tiempo el Instituto de Ciencias, en 1952. Entré al primer año de secundaria porque en aquel tiempo no había más de que 2 secundarias en todo el estado, 2 secundarias, una en Fresnillo y la otra en Zacatecas. Y el que quería estudiar de cualquier parte del estado tendría que irse a vivir a Zacatecas o a Fresnillo para que se pudiera seguir estudiando secundaria. Por eso cuando fui yo presidente municipal la primera vez aquí en Calera, me aboqué a fundar una escuela secundaria en Calera, que ahora es de prestigio ya regional. Pero desde aquella ocasión en que yo tuve que irme a vivir a Zacatecas para poder estudiar secundaria, y conozco toda la historia de lo que fue el Instituto de Ciencias, después el Instituto Autónomo de Ciencias y finalmente universidad. ¿Qué representó para usted formar parte de la universidad? Pues a uno le da mucha satisfacción, porque siendo director de la escuela o teniendo una formación de tipo universitario, desde una educación secundaria hasta una educación profesional, le da mucha satisfacción, porque bien o mal ha uno contribuido a formar muchos profesionales de diferentes disciplinas profesionales, de formar hombres que van a servir al pueblo de Zacatecas y en general a participar en la conducción de los gobiernos zacatecanos. Yo impartía clases en varias escuelas, en la Escuela de Comercio y Contabilidad, en la Escuela de Economía, en la Escuela de Ciencias Químicas, en la Escuela de Minas, en la Escuela de Minas. En todas esas escuelas yo impartía clases. Por eso conozco enorme cantidad de maestros de las diferentes disciplinas, tanto en la ingeniería como en las diferentes profesiones. Amigo hasta de los directores de la escuela de medicina, que es una de las carreras fundamentales de la UAS. Cuando usted fue director de la Escuela de Ingeniería, ¿recuerda qué otras carreras eran las que estaban ofertando en ese tiempo? Sí, mire, en la Escuela de Ingeniería había fundamentalmente una carrera que fue la original de tiempo atrás, desde el siglo pasado, que era la de ingeniero agrónomo. Era ingeniería topográfica. Ingeniería topográfica que se dedicaban, pues en aquel tiempo, a trazar caminos. Se podía trabajar en caminos, trazando los caminos o carreteritas vecinales, construir bordos y muy poca construcción de tipo civil. El que vino fundando la Escuela de Ingeniería Civil fue el licenciado Abraham Torres. Y de los primeros directores anteriores a mí, cuando era Instituto de Ciencias,
fue el ingeniero José Manuel Álvarez. Él era ingeniero minero y atendía varias minas del estado de Zacatecas. Había otros cuyos, Manuel Reyes, tenía su apodo, Manuel Reyes, era el brazo derecho de ese ingeniero Álvarez. Él era topógrafo y era el que hacía topografía de minas. Desde que era Instituto de Ciencias, antes de ser autónomo, ya los estudios que se hacían eran estudios elevados, eran de nivel universitario, porque mire usted, en la escuela secundaria era de 3 años, pero todos los exámenes se los hacían con 3 sinodales a 1 y eran orales y con público. El público era el grupo. El grupo se ponía a oír y 3 réplicas le hacían. Así es de que allí tenía que saber forzosamente la materia, dominarla. El que destacaba pues era una lumbrera y sacaba su 10, pero el que no, hasta le ponían 0. A ver al que era el coordinador, era el decano, era un viejito. En aquel tiempo tenía 70 años él, por eso decía que estaba viejito, porque tenía 70 años. Y me dijo, usted ya es el maestro, prácticamente ya es el maestro de la clase de física y de matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria. Pues sí será, porque yo voy a preguntarle por mi beca que me daban para irme a Francia, porque me hicieron presentar exámenes de conocimiento y exámenes de lenguaje del francés, y los pasé. Entonces le voy a preguntar a la secretaria, bueno, ¿y me van a dar la beca o no? Pues sí, ya está todo arreglado, ningún problema, nomás traiga su fianza. ¿Cómo fianza? Sí, tiene que traer $10,000. Si estaba estudiando con beca, ¿de dónde agarraba yo $10,000? En aquel tiempo era de $8.50, eran 85,000 pesos. ¿De dónde agarraba yo 85,000 pesos? Y la beca era para obligarlo a uno a regresar, que no se quedara uno allá. Está en los Alpes suizos. Y allí lo financian 5 países, que es España, Francia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Pero pues los gringos son los menos buenos, los de la lana. Y ahí van los mejores científicos del mundo, porque los últimos 5 premios Nobel de física han salido de allí. Y le agradecemos mucho el abrirnos las puertas de su casa para esta memoria histórica. Al contrario, qué bueno que todavía está uno viejito y todavía se acuerda uno de todo, hasta de los nombres y todo. El mensaje es la satisfacción personal de haber formado a tanta gente que va a ser gente provechosa para las demás. Bien o mal, yo contribuí a formar más o menos yo calculo entre unos 800 y 1,000 profesionistas casi de primer nivel. Ya de mi generación casi no hay nadie, y la mitad de mis alumnos, no, más de la mitad, yo como el 80% de mis alumnos ya se murieron. Así es de que yo estoy viviendo horas extras. Pero sí, me da satisfacción. Era el director de la Escuela de Ingeniería y era presidente municipal. Todas las chambas al mismo tiempo. No admitían que renunciara a ninguna. Y a darle para adelante. Por eso es muy satisfactorio a mí de que pude con eso y más. 1968-2023, 55 años de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos arte, somos ciencia, somos desarrollo cultural.